Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, felicidades a todos los culés. El Barça campeón por segundo año consecutivo de la Supercopa de España. Y ya sabemos que esto normalmente tiene un buen preludio, porque en los últimos años quien gana la Supercopa acostumbra a ganar el título de Liga. Un clásico disputado, un clásico táctico, lleno de estilos, donde el Barça ha tenido que interpretar diferentes versiones dependiendo del partido, seguramente mucho más disputado de lo que decía la previa, porque, bueno, el Madrid ha planteado un partido, yo para mí no me lo esperaba, pero bueno, está claro que Xabi Alonso está con el agua al cuello y ha planteado un partido, pues, cerrado atrás, muy atrás, al estilo, me ha recordado mucho al Madrid de Mourinho, aceptando que es un equipo inferior al Barcelona y buscando la contra como recurso y esperando los últimos 20 minutos de Mbappé, donde no ha podido ser trascendente. Y aún así el Barça pues ha sufrido, ¿no? Le ha costado. Pero bueno, hay cosas muy positivas de este partido que evidentemente vamos a comentar. Creo que todos estáis muy contentos. Creo que es un día para celebrar porque evidentemente es el primer título de la temporada. Es la confirmación de que este Barça va en buena dirección, que sigue constatando de que realmente el proyecto, desde esa crisis de resultados ante el Madrid, el Chelsea, el Paris Saint-Germain, ese tramo de la temporada, un poco parecido a lo del año pasado, está cogiendo velocidad de crucero, que el equipo cada vez es más firme, sobre todo con la recuperación de Rafinha, ¿no? En la línea tres cuartos hacia adelante, es letal, marca muchísimos goles, genera muchísimas ocasiones y demuestra tener mucha confianza el grupo. Parece que está muy unido. Flick sigue acertando con sus acciones y el equipo, para mí lo más importante es que cada vez tiene más pausa e interpreta mejor los partidos dependiendo de lo que necesita. Sí, es verdad, detrás se concede muchísimo, es cierto, sé que muchos lo estáis pensando y que muchos me lo habéis hecho llegar por el grupo de Telegram o por Twitter o por las redes sociales que sean en los comentarios. Estoy de acuerdo, sé que por ejemplo, este partido ante el Madrid, ¿no? El equipo atrás, pues bueno, Vinicius hace una jugada espectacular y marca un golazo, y en el córner, pues quizá falta también a nivel defensivo, ¿no? Un poquito más de atención, en algunas jugadas, algunas pérdidas, etcétera. Sí, es cierto. Y ya pasa ante todos los rivales, no creo que sea solo cuestión del Madrid o de un gran equipo, pero es que yo siempre contesto lo mismo, y os lo he dicho aquí muchísimas veces, Flick no va a cambiar. Flick no va a cambiar. Y esto lo tenemos que tener clarísimo y grabárnoslo en el ADN o en tatuarnos, nos lo podemos tatuar en la piel. O sea, él arriesga mucho y su táctica es ese rock and roll que hemos dicho muchas veces, ese vértigo total, ¿no? En su fútbol, esa verticalidad total, la presión alta es importantísima, el robo en línea tres cuartos le da vida a este equipo y arriesga mucho con la línea defensiva. Y él siempre, pues, vive de la teoría Cruyff, de la teoría de Johan Cruyff, en paz descanse, el gran maestro del fútbol moderno, de la historia del Barça, ¿no? Hay que marcar un gol más que el rival. Ya está. Entonces, lo que sí que podemos debatir mucho es si una vez ya estás en el tramo final del partido, saber guardar el balón, tener ese punto de pausa que tan caro le costó a este equipo ante el Inter de Milán. Y yo sí que veo, hoy era la primera prueba de fuego de la temporada, ¿no? En una eliminatoria, en una final, que hoy el Barça en los últimos minutos ha sabido guardar el balón. Por lo tanto, yo me quedo con que hay un paso al frente en la interpretación del fútbol y en la interpretación de hacia dónde queremos ver en su cúspide al equipo, ¿no? En su punto más alto. Creo que sí que el Barça está mejorando en ese sentido. Y esto es lo que tenemos, y esto es lo que vamos a tener, que no es poco, todo lo contrario. Yo me lo paso muy bien viendo al Barça, muchísimo, y yo esto se lo pido al cuerpo, al fútbol, a mi equipo cuando me pongo delante de la televisión o en el campo, ¿no? Quiero pasármelo bien. Y veo a un Madrid, ¿no? Cómo ha salido hoy completamente acomplejado, que ha competido, porque la verdad es que el Madrid compite como nadie. Yo lo he dicho muchas veces, es un equipo auténticamente impresionante en la competitividad, ¿no? Necesita muy poco ante grandes equipos, equipos superiores a día de hoy para mí a ellos mismos. Este Barça es un ejemplo, y compite y compite y compite, y en Europa será lo mismo, y la Liga la va a competir, porque es que eso lo tiene el ADN, y realmente en las finales y eliminatorias se crece, pero está claro que, fijaos, ¿no? Lo que hay enfrente. O sea, yo creo que hay que estar muy orgullosos del trabajo de Hansi Flick, del proyecto que hay deportivo en el club, porque enfrente hay eso, salir con 5 atrás, cerrarse, achicar espacios, intentar
que los centrocampistas del Barcelona no generen entre líneas y plantear todo tu previa, todo el planteamiento de juego a expensas del rival. Cuando tienes en un equipo a Kylian Mbappé, cuando tienes a un portero como Courtois, cuando tienes a jugadores de talla mundial. El equipo del Madrid está descompensado, es evidente, hace años que lo decimos. Esa salida de Toni Kroos con su retirada y la falta de previsión a nivel deportivo para sustituirlo con un jugador de otro talante diferente a los centrocampistas que tiene, para mí está matando al Madrid. Lo mató el año pasado y lo sigue matando, y vamos a ver si no le cuesta el cargo a Xabi Alonso, que ha hecho algo para mí, insisto, que yo creo que él lo vio muchas veces como futbolista. Con Mourinho aceptaba la inferioridad respecto al Barça, sabía que era inferior como equipo, y a partir de ese punto, en ese instante, daba el balón, esperaba, y es verdad que competía, se cerraba, achicaba espacios, y Cristiano Ronaldo en ese momento hizo mucho daño, ¿no? En muchas jugadas, en muchos partidos donde el Barça fue protagonista, en ese Barça no era tan vertical, con mucha más pausa de balón, etcétera, ¿no? Y está claro que el Madrid, creo que este año va por la línea, va por esa línea, y Xabi Alonso no lo critico en exceso yo, fijaos que no es lo que me gustaría ver, estoy convencido que muchos madridistas tampoco, aquí esto no se aceptaría nunca en el Barça, esto es evidente, pero entiendo que está con la soga al cuello, que el equipo le responde de aquella manera, porque creo que esto es más que evidente, que los futbolistas no acaban de estar con el entrenador, que el presidente tampoco, y que además, pues bueno, el proyecto hace aguas por todas partes y ahora mismo es claramente inferior al Barça. Entonces, bueno, busca la alternativa. Si hoy le juegas de tú a este Barça, a día de hoy, que creo que es una evidencia, Xabi Alonso lo sabe, lo sabemos todos, el Barça te destroza con espacios. Pero también es una obviedad que este Barça, a día de hoy, parece que es imposible meterle mano. Es posible, no nos flipemos, es posible. Hoy estamos eufóricos, contentos, el Barça es campeón, es una gran noche, hay que celebrarlo, por supuesto, pero es cierto que los equipos que le juegan abierto a este Barça o que son un poquito más ofensivos o más creativos, le generan mucho. Es cierto que ahí tenemos los ejemplos de Villarreal y Español, le generan, le saben generar cierto peligro. El Barça sabe sufrir mucho, pero al final esa capacidad que tiene arriba este equipo para aprovechar, que es algo que no tenía al principio de temporada, esas ocasiones de gol, te acaba destrozando. Solo el Sevilla, ¿no? Pero estábamos en un tramo de la temporada, insisto, que seguramente no, el equipo no estaba hecho, había muchas bajas, era completamente diferente, ¿no? Pero aquel día sí que el Barça no estaba tampoco, insisto, pero el Sevilla lo destrozó al Barça y no hizo un planteamiento tan abierto. Los equipos que se cierran atrás parece que aguantan un poquito más, ¿no? Parece que aguantan un poquito más. Hoy Xabi Alonso ha hecho algo parecido a lo que hizo el Eintracht de Frankfurt, que de los últimos equipos que le han jugado cerrado y con línea de 5 y achicando espacios, líneas muy juntas, también una línea de 4 centrocampistas muy enganchados, etcétera. Parece que el Eintracht fue el que mejor compitió y este Madrid, pero ninguno consigue ganar al Barça. Siempre hay un momento donde el Barça tiene ocasiones y demuestra su letalidad de cara a puerta. Y de nuevo, una vez más, hoy ha sido un ejemplo con esta victoria por 3-2 en la final de la Supercopa ante el Madrid en un partido bonito, hay que decirlo, un gran partido, el Barça merecidísimo supercampeón. Si pudiera haber aprovechado las ocasiones que ha tenido, seguramente lo hubiera podido matar antes. Y tienen que estar, yo lo pensaba mirando el partido, los de Arabia Saudí encantados. Es verdad que pagan una pasta, 51 millones de euros pagan porque la Supercopa vaya a Arabia Saudí, que lo he dicho muchas veces, aquí y en las tertulias donde participo en medios de comunicación, no es ideal para mí que la Supercopa se vaya a Arabia. Para mí, bajo mi punto de vista, este nuevo formato es muy chulo. Además, a mitad de temporada sería perfecto para que cada año se celebrase en una ciudad 4 días, ¿no? A la Copa del Rey de baloncesto en una ciudad española. Creo que sería una chulada. Pero entiendo que el dinero, evidentemente, no sería el mismo y que Arabia Saudí paga mucho dinero, pero tiene un espectáculo mundial brutal. O sea, tiene el Clásico, que es el partido que mejor vende, ¿no? Como partido del mundo, de eso no hay ningún tipo de duda. Después puedes hablar mejor de la Premier, de las otras competiciones, etcétera. Pero como partido, no hay nada más a nivel futbolístico que venda más que un Barça-Madrid. Quizá una final de un Mundial
final de Champions, pero ahí está, ¿eh? Siempre que se enfrentan Barça y Madrid, se para el mundo en cualquier lugar para los aficionados del fútbol. Entonces, tienen un espectáculo a un nivel altísimo cada temporada, porque esto está hecho y pensado para que se enfrenten ellos dos. No es tampoco lo ideal, pero está claro que nuestro fútbol está basado en este binomio Barça-Madrid. Bueno, partido que ha tenido fases. Y diferentes protagonistas. Para empezar, el Barça ha salido con Joan García en portería, el 11 un poco esperado, menos en punta. Valderic García, Cubarsí, Koundé en defensa, De Jong, Pedri, Rafinha izquierda, Fermín media punta, Lamine derecha y, ojo, Lewandowski en punta de ataque. No ha jugado Ferran Torres de titular. No pasa nada, Lewandowski ha marcado un golazo, y la lectura de Flick poniendo a Lewandowski me parece muy adecuada. ¿Por qué? Porque Flick ha intuido que Xabi Alonso se iba a cerrar mucho y que al Barça le iba a costar encontrar espacios y generar ocasiones claras de gol. Yo creo que esa ha sido un poco la lectura de Hansi Flick y ha pensado, bueno, pues mejor tener al killer, ¿no? Al que le envías un huevo o una castaña, te la baja y seguramente pues hay opciones de marcar. Y así ha sido. O sea, así ha sido con ese gol de Lewandowski en el minuto 48, 49 más o menos, en un descuento absolutamente loco. El partido ha comenzado con un Barça tocando, generando fútbol, con mucha paciencia, sin espacios, interpretando bien el juego, con muy pocas pérdidas de balón al principio. Al Barça le costaba mucho encontrar espacios. Evidentemente, cuando el físico está mucho más arriba, pues es lógico, ¿no? Que el Madrid aguantara mucho mejor. Es cuando nos hemos dado cuenta que esa línea con Tchouaméni entre los centrales, con Asensio, con Valverde en el lateral derecho, Hausen, Carreras en el lateral izquierdo, con Lamine teniendo problemas para superar en ese tramo del partido a Álvaro Carreras, y realmente un Barça que le estaba costando. Pero este Barça siempre consigue, en base a la presión, destrozarte. Y esta es la gran verdad. El Madrid ha habido un momento que, claro, lógicamente, en estáticos, entre comillas, entenderme, en estáticos, achicando espacios, equipo muy bueno, con gran calidad como el Madrid, pues evidentemente te va a costar en la primera mitad, ¿no? Pero hay un momento donde tienes el balón que ahí vas a tener que mirar hacia el frente, vas a tener que tirar hacia adelante como equipo. Y ahí es donde el Barça, ante estos planteamientos, te destroza. Te destroza vivo. Porque en una salida de balón, en un pase corto, aparecen jugadores de la intensidad física, mental, de liderazgo, como Rafinha, como Fermín, que son para mí dos futbolistas básicos en este Barça, capitales en este Barça. El partido de Rafinha de hoy, con 2 goles de nuevo, es de crack mundial. El Barça lleva 10 victorias seguidas. No pasaba desde hacía 10 años que el Barça no ganaba 10 partidos seguidos. Flick ha ganado 8 finales de 8 que ha disputado como entrenador en su carrera deportiva. Es que es tremendo. Los datos son tremendos. Bueno, pues que ha aparecido Fermín. Momento Fermín. Con 2 recuperaciones auténticamente estelares que han hecho que el Barça se adelantase en el marcador, en el gol de Rafinha, una recuperación que además se perfila de maravilla, gira, se la da a Rafinha y Rafinha después se inventa un remate brillante. Siempre se ha dicho, ¿no? Rafinha no tiene se decía, ahora ya no se dice tanto. Rafinha no tiene 1 contra 1, es un jugador que es todo físico, entrega y presión, que ataca bien los espacios, etc. Bueno, el primer año se decía, no tiene gol. Dejaros de historias. Estamos ante un crack mundial, top 3 en el mundo. Es un futbolista que muchos dicen balón de oro, y yo creo que con merecimiento. Es la actual estrella de la selección del Brasil, para mí, sin discusión. Es un jugador que interpreta el fútbol cada vez mejor, que está en su prime absoluto, que se exige muchísimo, que físicamente es un portento, que se cuida y que además, para mí esto no lo puede entrenar, ¿eh? O se tiene o no se tiene. Es un futbolista que cuando él va, todos le siguen. Y esto, este carisma, este liderazgo, esta pesadez, esto que tienen algunos escogidos, Rafinha lo tiene. Ese alma de capitán absoluto. Recordad cómo estaba el Barça sin Rafinha y lo que es el Barça ahora con Rafinha. Para mí, a día de hoy, Rafinha es más decisivo que Lamine Yamal. Aunque podemos intuir, estar de acuerdo que Lamine, el techo de crack es mucho más alto, ¿no? La generación, ¿no? de la creatividad de Lamine es mayor que la de Rafinha,
Pero vamos, hoy el remate, ¿qué más le podemos pedir en el remate del primer gol a Rafinha? Si es que la pone de maravilla, si es que es muy difícil cuando te encara de frente y no hace falta tampoco hacer filigranas, si es que realmente tú vas retrocediendo pasitos hacia atrás, él va avanzando y tiene esa calidad, esa capacidad técnica para con el toquecito que tiene, te la clava siempre, bueno, fregando los palos, ¿no? Hacia adentro. Y realmente es, ¿no?, es un jugador que a día de hoy tiene un gol tremendo. Asistencia, pero también mucho gol, ¿no? Bueno, Fermín, para mí en ese momento se ha hecho amo y señor del partido, con 2 recuperaciones vitales, decisivas, que han hecho que evidentemente pues el Madrid se haya expuesto, ¿no? Aún así, estaba teniendo muchos problemas la defensa con Vinicius. Hay que reconocer que Vinicius hoy ha hecho un partidazo. Vinicius vuelve a jugar mejor, y esto ya habrá horas para debatirlo, en Madrid quien lo tenga que debatir, pero yo creo que es muy evidente que Vinicius juega mejor sin Mbappé que con Mbappé en el terreno de juego. Quizá el problema de Vinicius es que está jugando con Mbappé al lado en las últimas 2 temporadas. Quizá ese es el problema, ¿eh? Y la verdad es que el gol de Vinicius es una obra de arte. Cómo se va de Koundé, que no ha hecho un mal partido, pero en ese momento ha estado completamente desbordado. Las ayudas, es que yo creo que no ha sido faltas de ayudas, es que realmente es una jugada de un talento individual impresionante, de cómo se perfila, de cómo maneja el tempo de la jugada, la definición es perfecta, Joan García no puede hacer absolutamente nada, es un gol que te tienes que sacar el sombrero, ¿no? Es el gol ideado, o ideal, mejor dicho, por Xavi Alonso en su cabeza una vez el Barça se adelantara en el marcador, ¿no? Era el 47, ahí ha habido esa jugada después del Barça en otra recuperación fantástica, ¿no? Con Lewandowski como protagonista, a pase de Pedri, que la pone de maravilla hacia dentro, pero lo mejor es Lewandowski, que yo creo que es la mejor... No ha atacado el espacio directamente, o sí, se puede decir que ataca el espacio, ¿no? Pero casi diría que es el gol atacando el espacio que recuerdo Lewandowski en el Barça de más talento, pero la definición, bueno, es de superclase. Por eso digo, y os digo aquí, me hago muy pesado, y también las tertulias donde participo, que Lewandowski tiene que seguir en el Barça. Quizá no tiene que ser titular en el Barça ya los próximos 2 años, pero tiene que seguir en el Barça. Se le tiene que renovar, porque es muy difícil de encontrar el gol que tiene Lewandowski. Y no está jugando con regularidad y es capaz, con 38 años, de salir y marcarte este gol, que es, insisto, de un talento individual brutal. Y después, en esos momentos de locura, ha marcado un jugador que yo creo que va a ser protagonista, que es Gonzalo, que este futbolista yo creo que va a jugar mucho en el Madrid, o deberían ponerlo mucho, porque con los canteranos ahí, los jugadores de la fábrica que le dicen, son un poco especiales. A mí me sorprende, la verdad, ¿no? Y es un futbolista que tiene gol, es un jugador que además es rápido, que es un jugador que se sabe mover en el interior del área, es un jugador, un ratón de área, y eso el Madrid lo necesita. Es que clama al cielo que no lo tenga, ¿no? Y ha marcado un gol en un córner, en un remate cayendo, que yo no creo que el Barça lo defienda tan mal. Es cierto que ahí en esa jugada, quizá ese córner no debería de haberse concedido por tiempo añadido, etcétera. El arbitraje no ha estado para mí hoy especialmente... Munura Montero muy fino. En el contraste, para mí Asencio debería haber sido expulsado. Expulsa de Jong, que para mí también es justamente expulsado, pero, ostras, ves, comparas y piensas, ostras, ¿no? Pero bueno, ese gol del Madrid en el tiempo añadido, cuando ya quizá... Bueno, insisto, yo ya sabéis que no me gusta especialmente entrar en temas arbitrales, menos cuando el Barça gana y va tan bien, pero creo que hoy no ha estado, en líneas generales, no diría... tampoco, yo creo que también se le ha comido un poco el panorama, ¿no? Media parte, y ahí el Barça para mí ha salido flojo en la segunda parte. Ahí el Madrid ha encontrado a Vinicius mucho más. Se ha demostrado que Mbappé evidentemente va muy justo, porque ha podido jugar muy poquito. Habrán sido 20 minutos los que ha jugado Kylian Mbappé, ¿no? Al final del partido. He entrado en el 76, 75, 20 minutos, una cosa así con el añadido. Y es verdad que el Barça ha sufrido, pero ahí ha habido el momento Hansi Flick, que es lo que siempre os digo, es la diferencia entre tener un entrenador intervencionista que mejora al equipo con los cambios y con la interpretación del partido, o tener un entrenador que no interpreta bien el partido, o que solo él ve cosas que a veces los mortales no entendemos humildemente. Para eso son entrenadores, seguramente saben mucho más que nosotros, pero que a veces muy bien dices, bueno, ¿qué están haciendo? Y no mejoran, ¿no? En el Barça hemos tenido bastantes entrenadores de estos en los últimos años que no mejoraban con sus cambios al equipo. Y está claro,
y yo creo que esto es evidente, que Hansi Flick es un gran entrenador intervencionista, pero muy bueno, de los mejores. Y hoy ha hecho un cambio que era evidente que eran los cambios que iban a entrar: Dani Olmo por Fermín, Ferran Torres por Lewandowski. Y ahí el equipo ha recuperado otra vez el equilibrio. Y así ha llegado ese gol de Rafinha, que sí, con un rebote, etcétera, pero desde Lamine ya desequilibrando mucho más en la derecha, mucho más cómodo. Ha tenido que sacar minutos antes a Fede Valverde y ponerse con una defensa de 4. Eso ha generado espacios, también condicionado, ¿no? Un poco los recursos del rival. El Barça los sabe aprovechar. Sufrimiento en la segunda parte, pero en ese tramo ya final de los últimos 20 minutos, el Barça ha encontrado ese gol de Rafinha en el 73 y realmente sí, el equipo, para mí particularmente, ha hecho lo mejor que podía hacer. Porque tenemos que hablar de Frenkie de Jong. El partidazo de Frenkie de Jong hoy es antológico en esta final de la Supercopa. Siempre teníamos la duda, ¿no?, de qué iba a pasar después de lo que sucedió contra el Inter de Milán en la eliminatoria de semifinales de Champions este año, ¿no? En eliminatorias, en finales, si el equipo iba a saber dar ese paso al frente en la interpretación de la pausa, en saber interpretar que no todo es rock and roll, que no siempre hay que ir siempre a buscar un gol más, sino que seguramente en estos momentos clave, la clave precisamente está, ¿no?, en saber pausar, en saber tener ese punto de equilibrio, de tener el partido en la cabeza, ese tempo, ¿no?, que tan bien controlan Pedri y Frenkie de Jong. La segunda parte de Frenkie de Jong, más allá de la expulsión, que evidentemente esa acción merece una lectura aparte, el partido es brutal. Para mí el mejor partido de Jong esta temporada, sin lugar a dudas. A mí personalmente me da un poco de rabia siempre que veo jugar a De Jong a este nivel. No en muchas ocasiones, en grandes acontecimientos, en grandes escenarios, De Jong ha jugado al nivel del partido de hoy, pero siempre que tiene un partido como este, que domina el partido, que tiene el partido en la cabeza, que supera líneas con criterio, con velocidad de balón, con pausa, que sabe equilibrar, que lleva la batuta, ¿no?, del centro del campo del Barcelona, siempre pienso lo mismo. Si Frenkie de Jong fuera regular en su fútbol, sería, sin lugar a dudas, uno de los mejores 3-4 centrocampistas del planeta. Llevaría años, de hecho, siendo esto, ¿no? Hay una clave que se escucha mucho a los jugadores del Barcelona en los últimos tiempos cuando le entrevistan, ¿no?, o jugadores nuevos que llegan al Barça. ¿Quién te ha sorprendido más del Barça, ¿no?, en los entrenos? Lamine, Rafinha, y muchos dicen Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, ¿no?, por su inteligencia táctica, su capacidad técnica, y es un jugador que realmente siempre ha tenido muchísimo talento. Es buenísimo, pero es cierto que no consigue muchas veces ser regular a este nivel en su fútbol, y que después hay un factor más allá de cómo hoy, por ejemplo, se crece en un gran escenario. Es una cuestión también de intensidad. Hay muchas veces que De Jong lo que le falta es la intensidad, no tanto la interpretación del juego. Eso está ahí. Es un jugador muy inteligente, como digo, es un jugador que evidentemente es muy bueno, pero la intensidad él sí a veces la negocia, ¿no? Entonces, hoy hemos visto una exhibición, creo que ha sido clave para que el Barça haya ganado la Supercopa. Con Pedri y De Jong a este nivel, no hay dudas de que el Barça tiene a dos centrocampistas de máximo nivel para desplegar su fútbol, pero no solamente filtrando balones, sino para entender, ¿no?, y saber enviar ese mensaje al equipo desde el centro del campo, ¿no?, que necesita en cada momento el equipo, ¿no?, sobre todo, como digo, en escenarios clave. Pero es evidente que ese debe ser el objetivo, que este De Jong que hemos visto en ya muchas ocasiones, el año pasado lo vimos también, ¿no?, pero que nunca consigue ser regular. Ostras, quizá una de las claves para que el Barça tenga éxito absoluto esta temporada, todos sabemos que es el éxito absoluto, es Champions League, quizá pasa por que Frenkie de Jong tenga esa regularidad y que el Frenkie de Jong de la Supercopa se imponga definitivamente en estos 4 o 5 meses que quedan de temporada. Después Pedri ha estado también muy bien, ¿eh? O sea, no ha hecho una asistencia y ha sido Pedri, ¿no?, el Pedri de siempre. Además, ha sabido hacer una falta táctica en un contraataque cogiendo la camiseta a Rodrigo, era, si no me equivoco, y lo ha hecho muy bien. Todo lo contrario que Asensio, ¿no?, que le podía coger de la camiseta a él y le ha pegado un palo por el que yo he dicho que debería haber sido expulsado. Y este ha sido el partido, ¿no? Un poquito así lo he vivido. Después el Madrid, aún así,
ya con Mbappé en el terreno de juego, ha tenido 2 ocasiones para llevar el partido a los penaltis. Un remate de carreras en el área pequeña. El Barça concede, es que esto es lo que decimos, el Barça concede, es un equipo que te da espectáculo arriba, pero también te da opciones, ¿no? Y después un remate de Asensio con la cabeza y Joan García ahí ha estado muy bien, francamente, ha estado como siempre muy bien. El duelo de porteros yo creo que se lo lleva Joan García, ¿eh? Era una de las claves de la previa entre Courtois y Joan García y un poquito más decisivo Joan García, aunque tampoco ha sido evidentemente un día donde él ha sido vital, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ha tenido un imán, por ejemplo, en esos 2 últimos remates y eso es colocación, ¿no? Muchas veces, a veces se confunde. No, la ha disparado al muñeco. Sí, bueno, a veces sí, pero hay otras que el portero está muy bien colocado y eso también se entrena, ¿no? Nombres propios. Koundé, la primera parte no tan bien, en la segunda en la línea de los últimos partidos, mejorando muchísimo, muy bien combinando con Lamine, de nuevo entendiéndose muy bien. Yo creo que no va a haber cambios con la llegada de Joao Cancelo en el lateral derecho, por cómo está entendiéndose Koundé de nuevo con Lamine, lo cómodo que está Lamine con él y cómo Koundé está mejorando en los últimos días, sin ser hoy su mejor partido. Pero está claro que la segunda parte, por ejemplo, con Vinicius, con ayudas también de Lamine, que ha bajado mucho más. Es que Lamine tiene que bajar mucho más a las ayudas. Seguramente si nos escuchara hoy diría, hombre, pero si lo he hecho mucho. Es algo bastante común de los delanteros creativos, ¿no? De los cracks mundiales, pero está claro que ante estos jugadores, Vinicius, el que sea, ¿no? Extremos tan habilidosos, Lamine tiene que ayudar mucho más a los laterales porque son prácticamente imposibles de frenar. Hoy no me ha gustado mucho el partido de Cubarsí, lo tengo que decir claramente. Creo que ha estado un poco devorado por Vinicius, por el planteamiento del Madrid. Ha sufrido muchísimo, estaba hoy tibio, no ha estado contundente, ha perdido también algunos balones en la salida que no me ha gustado. Eric García tampoco me ha entusiasmado. La verdad es que la pareja de centrales hoy, Cubarsí, Eric García, los he visto sufrir mucho. No es para menos, delante tienes al Madrid. O sea, el Madrid es el Madrid. Es que a ver si vamos a confundir aquí también, ¿no? Que el Barça sea superior a este Madrid de hoy en día, pues vamos a olvidar que tiene mucho talento, ¿no? Y que te propone muchísimo. Es cierto que Eric García hoy ha arriesgado mucho los pases. Ha pedido mucho perdón, ¿no? Él lo sabe seguro porque se ha visto por televisión. Es cierto que Hausen, por ejemplo, en el remate del 2-2 remata por encima suyo también, pero también es verdad que ha tenido 2 remates él ofensivos como siempre. Él es el que origina el pase, ¿no? A Lewandowski arriesgando mucho, que origina la contra del 1-1 y el gol de Vinicius. No ha estado especialmente fino tampoco Eric García hoy. Valde ha estado bastante equilibrado. Yo creo que ha entendido que su función hoy era guardar más que proponer. Hemos hablado de Frenkie de Jong, hemos hablado de Pedri. Lamine ha hecho un muy buen partido, muy buen partido. Claro, es que volvemos a lo de siempre. Ha hecho un partidazo, o sea, está clarísimo, ¿no? Carreras es seguramente, no sé si el marcador que más problemas le pone a Lamine. Y aún así en la segunda parte ha puesto a prueba a Courtois, ha desequilibrado todo el rato desde la derecha, pero es cierto que en la línea de lo que venimos diciendo, o sea, ya no le es tan fácil. O sea, tiene todo el rato 3 jugadores encima, es muy complicado hacerlo, ¿no? Fermín ha hecho un partidazo, siempre que juega influye, y esto es muy importante para un jugador de su nivel. Rafinha hoy MVP, está claro, es el mejor jugador del partido, está en un momento y un extraordinario momento de forma. Yo, sinceramente, de todos los jugadores de Europa ahora mismo, que es la carrera del Balón de Oro, ¿no? De la temporada, llevamos, ahora es cuando se va a decir todo, ¿no? Pero Rafinha ha estado mucho tiempo lesionado, pero si sigue jugando así a este nivel y el Barça tiene éxito a nivel de títulos, yo creo que este año se lo lleva, pero seguro. O sea, el estandarte o sea, cuando un equipo gana una Champions, ¿no? O tiene éxito, siempre es el crack, ¿no? El que se lleva el Balón de Oro, la mayoría de veces. No siempre, pero la mayoría de veces. O por lo menos hay el debate ahí, ¿no? El año pasado Dembélé, ¿no? Con el Paris Saint-Germain. Para mí, ahora mismo, si el Barça tuviera un éxito absoluto en Champions, sería Rafinha el Balón de Oro de este equipo. Hemos hablado de Lewandowski, gran partido, de Ferran, que ha estado muy combativo, con Dani Olmo, que han entrado en el momento justo. Dani Olmo muy inteligente, transmitiendo también tranquilidad, ese momento de pausa que hemos dicho de Frenkie de Jong, y ha entrado después contundente Gerard Martín, mejor en defensa, bastante mejor que Eric García.
Y Rashford, que ha jugado unos minutitos, pero yo os digo que como revulsivo es muy incómodo. Y ha salido Araujo, y me alegro mucho por él. Reaparecido después de estos problemas un poquito ahí de anímicos que ha tenido. Y eso es lo más importante, que haya podido levantar el trofeo de campeón de la Supercopa. Bueno, pues muy felices, la verdad. Yo creo que es un día para estar contentos. Es el primer título, el Barça va bien. Es verdad que no sabes con este Barça, ¿no? En Europa hasta dónde, ¿no? Va a llegar, no sabes muy bien tampoco. Ahora mismo tenemos las referencias de Chelsea y Paris Saint-Germain en otro momento clave de la temporada, pero hoy es un día para disfrutar. Creo que en España no tiene rival. Si el Barça hace lo que tiene que hacer, como dijimos la semana pasada, creo que no hay discusión. El mayor rival del Barça es el mismo. Si hace las cosas bien, si el Barça despliega su fútbol con criterio, presiona bien, es vertical, mueve el balón con criterio y velocidad cuando lo tiene que hacer y tiene pausa cuando lo tiene que hacer, y en defensa se esmera lo máximo para corregir errores, creo que es un equipo muy, muy difícil de ganar para cualquiera. Pero es cierto que Europa es otra cosa, entonces ya se verá. Pero a mí se me antoja difícil que este Madrid, que va a ir recuperándose, yo creo que tiene que ir a mejor, porque no sé si va a pasar eso por la salida o no salida de Xabi Alonso. No creo que hoy el Madrid haya dado tanta mala imagen desde el punto de vista de la competitividad del equipo para cesar a Xabi Alonso, que era un poco, yo creo que si le caían 4-0, un 5-1, un 5-0, entonces yo creo que estaba fuera, pero si sobrevivía en la competitividad quizá era otra cosa. Lo que le puede marcar hoy es este planteamiento que ha hecho muy amarrategui, muy de equipo, claro, es que de equipo, bueno, pues como hemos dicho antes, ¿no? Que ante el Barça asume esa inferioridad. Eso quizás sí que le puede pasar factura. Vamos a ver qué lectura se hace, ¿no? En las próximas horas desde Madrid. Próximo partido del Barça, Copa, Racing de Santander. Ojo, el jueves a las 9 de la noche, Racing-Barça. Buen partido, ¿eh? El que vamos a poder disfrutar. Evidentemente haremos el post, octavos de final de la Copa, este Racing de Santander, que es un equipo interesante, que es el líder de la segunda división, 38 puntos, igual que Las Palmas. Los dos son líderes de la segunda división, de la Liga 2, y es un equipo competido, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido, evidentemente el Barça es favorito, pero nunca se sabe, ¿eh? Va a tener que competir. Y después el domingo que viene, recordad, a las 9, Real Sociedad-Barça. Después nos vamos al miércoles, Slavia de Praga, Barça, hay que ganar en Champions los dos partidos que quedan ante el Slavia y el Copenhague. Después Barça-Oviedo, 4:15 del domingo 25. 4:15 este partido. Y Barça-Copenhague el miércoles 28. Y después quedará el Elche-Barça, cancelo los horarios ya. Eso, sábado 31 para acabar el mes a las 9. Sábado 31 a las 9, Elche-Barça. Buen calendario, cada 3 días partido, momento disfrutón, ¿eh? Sobre todo con el Barça jugando a este nivel. Tenemos el grupo de Telegram, como siempre, activo. Barça con Joan Prats. Ahí podéis coincidir con muchos culés y estar ahí debatiendo. Telegram, grupito. Os recomendamos la ficción sonora que he tenido el placer de escribir y dirigir con el actor Hugo Silva, El Partido del Poder. Ya sabéis que es una ficción sonora, que la podéis escuchar en la plataforma donde estéis escuchando este podcast. Ahí lo podéis buscar, El Partido del Poder. Y va de un exfutbolista, el mejor futbolista del mundo, que decide presentarse a las elecciones del gobierno. ¿Os imagináis? A Lamine o a Messi o a quien sea, ¿no? Presentarse a presidente del gobierno, que se podría montar. Pues sucede. Y ese papel lo interpreta fantásticamente bien Hugo Silva y estamos contentísimos con el éxito de audiencia. Una pasada, de verdad. Muchas gracias a todos los que lo habéis escuchado. Hablamos el jueves. O nos escucháis. En todo caso, me escucháis y yo hablo mejor. Cuidaros mucho. Adiós.